Bueno, en esta sesión vamos a programar una partícula o un caminante que se va a desplazar a través de un canvas. Él va a tener una ruta de forma aleatoria, no va a seguir ningún patrón, y va a desplazarse a través entonces de ese canvas dibujando una trayectoria. Como les dije, vamos a utilizar el elemento canvas del HTML5 para crear esta animación o simulación más bien. Eh, Posteriormente, en los demás ejercicios vamos a crearle ciertos atributos, vamos a hacerlo un poco más sofisticado, pues para que esta partícula se vaya adquiriendo ciertos comportamientos y ciertas rutas más estables, para que pueda pues seguir trayectorias más uniformes. Aquí si nosotros reiniciamos o actualizamos el navegador, eh, vamos a ver que este caminante, este agente sigue pues otra ruta en otro momento. Ven aquí entonces eh, cómo va desplazándose de una forma aleatoria. Ok, entonces vamos a iniciar este proyecto. De momento vamos a tener una carpeta aquí que se llame agente caminante 1. En este caso, la carpeta se encuentra vacía y a través de Atom vamos a abrirlo aquí, ¿verdad? En abrir nuevo proyecto y vamos a crear entonces en este primer momento el HTML. Vamos a crear la maqueta para poder ya hacer nuestra simulación. Entonces, botón derecho, New File, y vamos a ponerle el nombre. Siempre le hemos puesto index.html. Vamos a crear aquí la maqueta HTML, el HTML5, y vamos a poner entonces caminante 1. Y vamos a crear entonces aquí ya los componentes. Vamos a agregar un título, caminante 1, y vamos a agregarle aquí un párrafo. Entonces este es un agente que se desplaza con desplazamiento aleatorio. Bien, vamos a crear ya aquí el componente canvas simplemente escribiendo la palabra canvas en Atom. Ya Atom ya me establece ahí algunas propiedades. Sin embargo, vamos a agregarle aquí, a modificarle el ancho. Vamos a ponerlo en 600 para que pues tenga un área un poquito más de mayor desplazamiento. Si nosotros en este momento pues vamos a ejecutarlo, abrir el navegador, lo que vamos a ver es solamente el texto. Vamos entonces a darle aquí unos cuantos estilos y eso lo vamos a hacer aquí después del título. Vamos a ponerle entonces la etiqueta style. Vamos a crearle estilos para el fondo de la aplicación. Vamos a ponerle un color de fondo negro. Y la letra podríamos ponerle entonces de color azul. Podríamos crearle un estilo al título. Simplemente le ponemos un color verde. Bien. Vamos entonces a bueno, a ver aquí cómo nos va aquí con esto. Vamos a actualizar y bueno, ya se están viendo aquí los efectos. Si vamos a centrar aquí los componentes con un text align. Y vamos a crearle un componente para el canvas. Escribimos entonces canvas
y vamos a crearle aquí la regla de estilo, un color de fondo. Aquí este color de fondo que me encontré, vamos a ver, vamos a ponérselo en formato hexadecimal. Es 312, después es de 28. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Está bien. Ok, entonces ya una vez que tenemos ya el área del canvas, vamos a proceder ya aquí con la parte del JavaScript, que es el que va a dibujar, o el que va a hacer el dibujo de la partícula. Ok, entonces vamos a crear aquí el nuevo archivo y vamos a ponerle entonces script, puede ser .js. Y lo primero que vamos a crear son la definición de las variables. Ok, entonces aquí para ello vamos a definir ahí varias variables. La primera es C, que es el objeto canvas. Después vamos a definir CTX, que es el contexto en el que se va a desplazar el canvas, en el que se va a dibujar el canvas. Vamos a crear una variable X y una variable Y. Esos son para las posiciones X y Y. Y bueno, más bien esto es para los tamaños. Y después vamos a crear MX y MY. Okay, vamos a ver si estaremos utilizando todas esas variables. Vamos a crear entonces una función de configuración. En esta función de configuración vamos a crear el objeto canvas, en el que va a trabajar, va a entrar en el DOM y va a obtener el canvas que especificamos allá en el HTML. Y eso lo vamos a hacer con la instrucción que ya estamos acostumbrados, que es con el document get element by ID. Y en este caso nuestro componente se llama canvas, así fue como le pusimos en nuestro ID. Eso es como una buena práctica de programación. Ok. Seguidamente lo que vamos a hacer es que lo vamos a utilizar este canvas, este objeto canvas lo vamos a poner en el centro. Entonces para ello vamos a establecer el centro del canvas. Hacemos de la siguiente forma. Entonces a X le vamos a poner c.width, y eso lo que significa es que le estamos dando el ancho que mide el canvas en este momento. Nosotros sabemos aquí que nos vamos al HTML, vamos a ver que el ancho mide 600 píxeles. Entonces eso es lo que tendría, lo que mediría. Sin embargo, lo que queremos es que esta X estuviera en el puro centro. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir esa cantidad entre 2. Al igual que Y, entonces vamos a utilizar del objeto canvas la altura. Igual vamos a dividirla entre 2. Vamos a ver si, a cerciorarnos si está bien escrito. Muy bien. Posteriormente vamos a crear ya el contexto, que es la creación del contexto, ya del canvas, en el momento en que él va a hacer ya la parte gráfica. Para ello entonces vamos a establecer el objeto CTX,
así le pusimos. Y vamos entonces a especificar del elemento o del objeto C, que es el objeto canvas, vamos a definir o obtener, perdón, el contexto. Entonces vamos a obtener el contexto y vamos a definir que sea un contexto en 2D. De momento vamos a estar trabajando en ambientes 2D. Ya en algún momento vamos a estar ya trabajando ya ambientes 3D para que ustedes vean ahí todo el potencial que tiene este elemento Canvas del HTML5. Muy bien. Posteriormente vamos a crearle aquí el color. Vamos a definir el color con que yo quiero que se dibuje, el color del pixel para dibujarlo. Entonces ya voy a seguir utilizando el contexto con diferentes propiedades o diferentes métodos. En este caso vamos a utilizar field set, field style, y vamos a ponerle un color. Vamos a seleccionar aquí un color en formato hexadecimal. Vamos a cerciorarnos aquí, es el C 739. 700 y después el 39. Y vean aquí que ya el Atom ya me lo está poniendo un color ahí bonito. Bien, vamos entonces a continuar con aquí un método. Ok, olvidé aquí poner la función. Vamos a meter todo esto dentro de la función. Es una función que se llama setear. Entonces todas esas instrucciones vamos a meterlas dentro de esa función, que es cuando ya el programa se levanta, cuando la aplicación se abre. Posteriormente vamos a crear otra función. Vamos a bajar aquí un poquito para escribir aquí la función. Y esta función es la que se va a llamar dibujar. Al hacerlo dibujar, entonces lo que vamos a hacer es utilizar el contexto para que él dibuje. Vamos a ponerle fill red para que dibuje aquí eso técnicamente lo que dibujaría es un rectángulo. Sin embargo, vamos a ponerle aquí que solamente sea de 4 píxeles para que ustedes vean entonces el efecto que va a pasar. Si nosotros desde aquí, desde setear, llamamos a este método, al método dibujar, ya estaría dibujando ya esto. Pero bueno, recuerden que para llamar a esto hay que llamarlo de un evento, desde el evento onload. Vamos a crear aquí, onload, y vamos a darle setear. Bien, ya tenemos entonces la estructura que va a dibujar ya el pixel, ¿verdad? O el agente, pero de forma estática. Vamos entonces aquí, después de la definición de estilos, vamos a crear el import de nuestro JavaScript. En este caso se llama script.js. Y vamos a probarlo. Guardamos y probamos. A ver qué tal si nos funciona. Ok, como pueden ver, ya aquí ya se ha dibujado un puntito, un píxel, un elemento de 4 píxeles de ancho y 4 píxeles de altura. Bueno, ahora entonces lo que vamos a hacer es ya ponerlo a funcionar.
La idea es que pues definirle que cada cierto periodo con un intervalo pues se llame al método dibujar, y que dependiendo de la ruta que dé de forma aleatoria pues así tome pues el rumbo. Entonces vamos a crear antes otro método que se llama definir ruta. Vamos a poner aquí definir ruta, que es el que va a determinar cuál es la ruta que va a tomar en el siguiente paso. Entonces aquí es donde nosotros vamos a utilizar el mx, por ejemplo, y el mx vamos a utilizarlo con la clase random, el método random de la clase math. Bien, entonces vamos a poner math, pero antes vamos a utilizar el floor para hacer un rango. Vamos a hacer un intervalo aquí de números en el que estaríamos especificando cierto rango. En este caso serían 4, del 1 al 4, debido a que vamos a tener, perdón, aquí vamos a quitar una O. Vamos a tener solamente las dos dimensiones, ¿verdad? Entonces es arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces vamos a tener 4 valores, una para que se vaya para arriba, uno para abajo, otro para la izquierda y otro para la derecha. Entonces esto no tiene parámetros, y ese número entonces vamos a multiplicarlo por 4. Ya con esto lo que estamos es generando un número al azar, pero vamos a cerrar aquí para determinar más 1. Lo que estamos es determinando que inicie en 1 y termine en 4. Ese es un ejemplo que yo les había enseñado anteriormente, que está en W3 School, que es donde nosotros podemos explorar ahí un poco las funcionalidades de toda esta clase math y de todo este potencial que tiene con el random. Así vamos a hacerlo con el y, con la posición y. Y seguidamente, una vez que se generan ahí los valores, podríamos imprimir aquí para ver si realmente se están generando tanto mx como my. Vamos a imprimir solamente mx nada más para economizar tiempo. Bueno, vamos a continuar entonces con el case, aquí el switch case, y estaríamos entonces para mx. El mx, recuerden que lo que estamos determinando es el desplazamiento en horizontal. Entonces, si da un número entre 1 o 4, entonces podríamos determinar que él se vaya pues para la derecha o para la izquierda, igual como en valores negativos. Entonces, digamos que empezamos con el caso 1. Vamos a ver aquí. Ok. Si es el caso 1, entonces vamos a decirle que se desplace hacia delante. Entonces lo que vamos a hacer es que a x le vamos a incrementar 4 pasos. El asunto es que si se incrementa de 1 en 1, se va a ver muy poco el desplazamiento, porque es píxel por píxel. En cambio aquí se puede ver un poquito más la animación, el efecto. Vamos a ver qué pasa si el caso 2, entonces en este caso lo que vamos a hacer es que
el X se disminuye en 4. Bien, vamos a dejarlo así de momento y vamos a ver si nos funciona. Entonces vamos a ver aquí, antes de aquí en dibujar, la idea es que él se dibuje y después se estaría llamando entonces a definir ruta. Vamos a llamar a este método. Bien. Ahora sí vamos a hacerlo un poquito más interesante, porque la idea es que hacerlo dinámico. La idea es que él se esté llamando aquí el método dibujar cada cierto tiempo. Para ello entonces vamos a llamar al método dibujar, digamos que cada, no sé, una fracción, digamos en este caso 35 milésimas de segundo. 35 milésimas de segundo. Y entonces la instrucción es set interval. La función set interval, recuerden que tienen dos parámetros. El primero entonces es el método que va a ejecutar. En este caso vamos a llamar el método dibujar. Y el otro es el tiempo aquí de retraso. Entonces tenemos método dibujar. Y vamos a ver, asegurarnos de que todo está bien. Bueno, pareciera que están bien. Vamos entonces a guardar y vamos entonces a ver aquí. Ok, aquí no está funcionando. Vamos a ver aquí en consola qué es lo que está pasando. Me está tirando un error en la línea 26, que no está encontrando la coma. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Y aquí entonces vamos a tuvimos aquí un problema con esta función. Claro, aquí me está haciendo falta un paréntesis. Porque este paréntesis es el que cierra aquí y después este es el que cierra aquí de este otro lado. Okay, vamos a ejecutar nuevamente. Y aquí vemos que recibe o va una trayectoria fija porque solamente lo estamos trabajando en X. Aquí nosotros podemos ver que se están generando diferentes rangos de números y él se hace para atrás y para adelante, pero no lo vemos porque ya está repintado. Entonces vamos a establecer aquí patrones, los demás patrones. Digamos que vamos a hacer esto. Vamos a determinar, vamos a continuar aquí con la trayectoria de X. Vamos a determinar, digamos, si qué pasa si es 3 el número aleatorio que sale. Entonces lo que podemos especificar es que ya el avance no sea de 4, sino que puede ser de 2, digamos. Entonces se va a incrementar de 2. Bueno, aquí no es necesario el punto y coma, porque solamente va a tener esa instrucción. ¿Y qué pasa si es el 4? Ya para el 4, entonces lo que vamos a hacer es que ya se haga para atrás, ¿sí? Retroceda, retroceda 2 píxeles. Si nosotros lo actualizamos, igual aquí se va a estar generando, ya aquí no va a tener tanto avance,
va a estar avanzando para un lado, para el otro, pero no vamos a ver muy bien la trayectoria. Para ello necesitamos trabajar ya con el desplazamiento en Y, que es la altura, la dimensión Y. Entonces nosotros lo que podemos utilizar es este mismo switch, bueno, toda esta de definir ruta. Vamos a reutilizarla hasta aquí. Y lo que estaríamos entonces son cambiando los valores. Perdón, ya ya no es necesario, esta instrucción ya no es necesaria, porque ya ahí arriba ya le estuvimos asignando el valor a Y. Aquí sí podemos imprimir MY. Vamos a imprimir aquí MY. Y decimos entonces que si es el caso 1, entonces Y es la que se aumenta. Si es 2, Y se decrementa en 4. Si es 3, Y se incrementa en 2. Y si es 4, Y se decrementa en 2. Ok, vamos a ver aquí cómo funciona esto. Y vemos aquí entonces que la gente se está desplazando ya tanto en X y Y de forma aleatoria. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con este video. La idea es que lo practiquen, experimenten con diferentes rangos, diferentes intervalos, ¿verdad? Pueden cambiar aquí todos los valores que ustedes quieran, pueden hacerlo hasta más grande. Digamos que, ¿qué pasaría, por ejemplo, si le pongo aquí el ancho de 10 por 10? Entonces ahí ya va cambiando porque ya va abarcando más píxeles. Bueno, sigan experimentando, profundicen más en todo este mundo del Canvas y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.